Un tercio del comercio marítimo mundial pasa por ahí. Su destrucción sacude precios, mercados y las cadenas de suministro en cuestión de horas. Hoy hablamos del Estrecho de Hormuz. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Political Room. Soy Iván López y como siempre cuento con mi compañero y amigo Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Buenas, Iván, ¿qué tal? Pues muy bien, por mi parte muy bien y contento y con ganas de hacer este podcast. Yo creo que es el tema del que vamos a hablar hoy, el Estrecho de Hormuz, como ya habrán visto en el título y la imagen del podcast. eh, Es interesante porque es la típica cuestión que todo el mundo ha oído hablar, quizá, sobre todo recientemente en los últimos tiempos. La mayoría de gente más o menos lo ubica, sabe que es un lugar importante, sabe que está cerca de Irán, pero más allá de eso, en profundidad no se conoce demasiado de por qué es importante, cuáles son las dinámicas que lo llevan. El otro día me decía un amigo hablando con él sobre este asunto, me decía, tengo la sensación de que cada 6 meses, 5 meses, 3 meses, descubro un lugar nuevo del que nunca había oído hablar, pero que ahora es súper importante para mí por alguna razón y está en televisión todo el rato, en las noticias y tal, cuando hace un año no lo había escuchado en mi vida. Yo creo que para buena parte de la población, el estrecho de Hormuz entra dentro de esta categoría. Regiones que hasta hace bien poco muchos solo habían oído hablar de pasada y ahora es constante, ¿no? Entonces, este podcast me parece muy interesante para explicar por qué esa transición, por qué es importante para ti, que estás escuchando este podcast, este lugar, y por qué lo escuchas tanto ahora, más allá de lo evidente, de lo que ya sabes y de lo que ya te han explicado las noticias, pero darle un análisis más profundo para que te sirva para entender qué ocurre ahora, qué ha ocurrido antes y sobre todo si vuelve a ocurrir algo en la región en el futuro, tengas los elementos necesarios para por lo menos hacer un análisis preliminar, Iván. Sí, y además mucha gente seguro que en los telediarios, siguiendo los acontecimientos del conflicto en Irán, ¿no? Pues seguramente hayan visto esos contadores, como el precio del petróleo, ¿no? En directo va variando euro a euro, pero realmente es importante explicar por qué pasa eso, ¿no? Y por qué el estrecho de Hormuz es uno de esos puntos calientes, ¿no? De estrangulamiento marítimo, que en ocasiones se le llama de por qué es realmente tan importante. Y si te parece, Dani, te lanzo ya la primera pelota, ¿no? Y yo creo que es importante un poco sentar las bases de qué es el estrecho de Hormuz, ¿no? Y por qué realmente es tan estratégico, es tan importante. Lo más importante es empezar por la geografía. Lo bueno, como decíamos, de la situación actual es que yo entiendo que la mayoría de gente tiene como mínimo ubicado geográficamente el estrecho de Hormuz. Si no, en cualquier caso, vendría genial escuchar este podcast con un mapa, la verdad. Pero pensemos en el Golfo Pérsico, que eso es algo que todos conocemos, ¿no? En el Golfo Pérsico se encuentran algunos de los países más ricos en petróleo del planeta, como Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Irán, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes también. Y el Golfo tiene una sola salida a mar abierto, que es un corredor de agua pequeño entre la costa sur de Irán y la península de Musandam, que es un exclave que pertenece al sultanato de Omán. Este corredor es el estrecho de Hormuz. En términos geográficos, el estrecho es un paso marítimo que es vital y tiene una longitud aproximadamente de 190 kilómetros. El ancho varía entre la parte más amplia, que son 56 kilómetros, y la parte más estrecha, que son 33, con canales navegables de 3,7 kilómetros para el tráfico entrante y saliente. Estos datos de cuántos kilómetros mide y por qué y tal, los doy porque no son datos menores. Me parece una de las características más fascinantes
del estrecho. Estos canales, que como digo, son de 3,7 kilómetros de ancho para el tráfico entrante y saliente, implica que los barcos más grandes del mundo, cargados con millones de barriles de petróleo, deben pasar por este canal que mide algo menos de lo que mide una pista de un aeropuerto importante. Por ejemplo, ¿no? Visualicemos esa imagen. El estrecho está flanqueado por tres actores principales: Irán al norte, y Omán y los Emiratos Árabes al sur. Pero la porción más estratégica y la única con soberanía completa sobre estos canales navegables de los que os hablo la comparten Irán y Omán, que son los dos actores clave aquí. La sección más estrecha, que si lo traducimos a millas náuticas son 21 millas náuticas de ancho, de ellas, Irán tiene 10,5 millas y Omán tiene el resto, las otras 10,5 millas, por lo que comparten efectivamente este territorio. Ahora, ubicado el estrecho, sabiendo que es precisamente, valga la redundancia, muy estrecho y un corredor vital, ¿por qué es tan importante? En 2025, un promedio de 20 millones de barriles al día de petróleo crudo y productos de petróleo se exportaron a través del estrecho, lo que representa el 25% del comercio mundial de crudo por vía marítima y aproximadamente el 20% del consumo global de líquidos de petróleo. En todo el estrecho, cerca de 100 buques de carga lo atraviesan diariamente, como media en 2026, de los cuales el 60 y 70% eran petroleros y gaseros. Es decir, que si el mundo consume al día 100 millones de barriles de petróleo, 20 de ellos pasan por el estrecho de Hormuz, por este único punto geográfico. Un solo punto que, si se cierra, como veremos más adelante, hace que automáticamente el 20% del petróleo del mundo sencillamente deje de llegar a su destino. Pero esto es lo que más se conoce, la importancia en términos petroleros. Pero el petróleo no es lo único que pasa por Hormuz. El estrecho, más allá de hidrocarburos, también transporta fertilizantes, alimentos, medicamentos, productos tecnológicos destinados a Oriente Medio y, en general, todo lo que entra al Golfo Pérsico también pasa de una manera u otra por Hormuz, de manera que las economías de Qatar, Kuwait, Bahrein o Emiratos no solo exportan por ahí su riqueza energética en términos de petróleo o gas, sino que también importan por ahí prácticamente todo lo que consumen. De hecho, es que el estrecho de Hormuz no es importante a partir de la aparición del petróleo, sino que su importancia como punto estratégico surge mucho atrás. El reino de Hormuz fue establecido por príncipes árabes ya en el siglo X y a mediados del siglo XIII cae bajo la soberanía de Persia, la actual Irán. En su punto más álgido, entre los siglos XIII y XIV, Hormuz ya era un estado naval poderoso que tenía una flota comercial bastante importante y bastante activa. Y ya era importante en este punto porque todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí. En este momento, obviamente, no había petróleo, pero estamos hablando de las especias de Indonesia, seda china, perlas del Golfo, caballos árabes que iban a la India, oro, marfil, piedras preciosas, elementos de gran valor para la época. De hecho, Marco Polo estuvo en Hormuz en el siglo XIII explorando rutas comerciales alternativas desde Venecia a Asia. Y ya entonces el propio Marco Polo describió el lugar como un puerto enorme donde convergían montones de productos, como los que hemos dicho, sedas, piedras preciosas, especias, etcétera, y que allí se iban distribuyendo, actuaba como hub, y se distribuían por caravanas o rutas náuticas al resto del mundo conocido en aquel momento. Obviamente, un punto estratégico de este calibre, ya en la época, generó mucho interés entre las potencias, pero fue Portugal quien acabó haciéndose con el control efectivo del territorio. En el siglo XVI, perdón, Alfonso de Alburquerque, que era un almirante portugués con bastante poder en la corte, ideó una estrategia de tres llaves para controlar el comercio en el Índico. La primera sería el estrecho de Malaca,
Otro punto clave al que en algún momento le deberíamos dedicar un podcast. El primero, como digo, era el estrecho de Malaca para controlar el paso al Pacífico. La segunda llave era Goa, que actuaría como base central entre China e Indonesia. Y la tercera y la última era Hormuz, para cerrar la salida al Golfo Pérsico. En 1507, el propio Alburquerque se planta ante la isla Reino, en aquel momento de Hormuz, con una flota pequeña y plantea un asedio. El asedio es exitoso y Portugal se hace con el control efectivo de la zona, lo que implicaba que bajo el control de Portugal estaban todas las riquezas que pasaban por el estrecho y la potestad, y esto es una de las claves, para imponer aranceles y permisos de exportación de todos esos bienes a Europa. Cuando en 1580 se fusionan las coronas de Portugal y España, como sabemos todos, bajo el mandato de Felipe II, Ormuz pasa a estar controlado por los reyes Habsburgo, hasta que se pierde definitivamente en 1622. De hecho, la caída de Ormuz fue uno de los golpes más duros de ese tiempo para el imperio hispano-portugués. En abril de 1622, el Shah de Persia expulsa a los portugueses con colaboración británica. Sin entrar mucho en detalles, el contexto es que las relaciones entre Felipe IV y el Shah de Persia se habían ido deteriorando paulatinamente y los británicos quisieron aprovechar la situación para pactar con los persas. Así cayó el enclave a favor de los persas y los británicos. De hecho, ya en aquel momento, Quevedo comenzó su poema de Al mal gobierno de Felipe IV diciendo que los ingleses, señor, y los persianos han conquistado Ormuz. ¿No? Que esto nos habla ya de la importancia, incluso para la cultura popular, en la sociedad de la época, de Ormuz y cómo se veía como una pérdida muy significativa para el imperio. Y esto lo corresponden los datos, ya que Hormuz en aquella época era ya la aduana más rentable del mundo. Pero más allá de los acontecimientos históricos, que me parecen interesantes para recalcar que la importancia de Hormuz no solo proviene del petróleo, el motivo por el que cuento esto es porque Hormuz se ha configurado desde hace muchos siglos como un punto estratégico. Quien controla Hormuz controla el flujo de la riqueza de buena parte del mundo. En el siglo XVI eran especias y sedas. Y en el siglo XXI es petróleo y gas. La geografía no ha cambiado. Y la naturaleza del poder que otorga el control de Hormuz tampoco. Han cambiado los materiales, la cantidad, los métodos de transporte, pero la geografía sigue intacta y el poder que conlleva el control de esa geografía también se mantiene. Si avanzamos hasta el siglo XX, a medida que se van descubriendo reservas de petróleo bajo el territorio de Arabia Saudí, Kuwait, etc., el estrecho hizo esa transición del comercio de especias a la llave del combustible de la civilización actual. Un momento clave ocurre, como sabemos todos, en 1979, con la Revolución Islámica de Irán. El país que hasta entonces era uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Golfo y el garante de la seguridad en el estrecho, se convirtió en el principal adversario de Estados Unidos en la región. Prácticamente de un día para otro, en un proceso de transición muy rápido, la potencia que controlaba la orilla norte de Hormuz pasó de ser aliada a enemiga. Pero en este punto, antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis acerca de quién controla el estrecho lealmente. Y es que esto es bastante interesante bajo mi punto de vista, porque la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 38, otorga a los buques el derecho de paso en tránsito, sin obstáculos, a más de 100 estrechos en todo el mundo, incluido el estrecho de Hormuz. Esta Convención sobre el Derecho del Mar está firmada y ratificada por 170 países, incluyendo la Unión Europea. Pero Irán y Estados Unidos no lo han hecho, lo que crea una situación jurídica algo curioso, ya que los dos principales antagonistas en el estrecho, como vemos ahora mismo con ese conflicto entre Estados Unidos e Irán, no están vinculados por el tratado que regula la navegación en ese estrecho, ¿no? Irán argumenta que tiene derecho a controlar las aguas en su zona territorial y que solo reconoce el paso inocente,
lo que implica ciertas restricciones, mientras el resto del mundo insiste en el derecho de paso en tránsito. Pero ¿qué es esto de paso en tránsito, paso inocente? Esto ya, como nos gusta decir a nosotros, es café para muy cafeteros, pero voy a intentar explicarlo brevemente. Simplemente, paso inocente significa que un barco extranjero puede atravesar tus aguas territoriales siempre que lo haga de forma continua, rápida y sin hacer nada que perturbe la paz, el orden o la seguridad del Estado que controla esas aguas. Esto es paso inocente. Y esto es lo que permite Irán. Claro, bajo este régimen, el Estado que tiene el control de las aguas tiene derecho a establecer condiciones, como exigir que los barcos sigan rutas determinadas, requerir notificaciones previas o incluso denegar el paso a buques de guerra o submarinos, etc. Es un derecho de paso, pero condicionado y supervisado por el Estado que tiene la soberanía de las aguas. Paso en tránsito es diferente. Es más amplio y está pensado específicamente para estrechos internacionales como el de Hormuz. Y es que bajo este régimen, los barcos tienen derecho de paso libre e ininterrumpido sin que el Estado ribereño pueda imponer prácticamente ninguna condición. Bajo este sistema, los buques de guerra, submarinos, aviones, etcétera, pueden pasar sin pedir permiso ni notificar nada. Irán, como hemos dicho, reconoce este paso inocente, pero no el paso de tránsito, que es lo que se reivindica desde el resto del mundo. Bajo este paso inocente que trata de aplicar Irán, Irán puede legalmente decirle, por ejemplo, a un portaaviones americano que no puede pasar o tratar de gestionar la ruta que siga un petrolero de España, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Mientras que si se rigiera por paso en tránsito, Irán no tendría capacidad de hacer nada de esto. En cualquier caso, acabado este paréntesis, en el 59 Irán altera el estatus legal del estrecho, ya que expande su mar territorial 12 millas náuticas y declara que solo va a reconocer el tránsito por paso inocente a través del área que acaban de ampliar. Omán responde años después, en 1972, ampliando también su mar territorial 12 millas náuticas. Así, a partir de 1972, el estrecho de Hormuz queda completamente cubierto por las aguas territoriales de Irán y Omán. En la práctica, esto significa que cualquier barco que atraviese el estrecho de Hormuz está técnicamente o en aguas iraníes o en aguas omaníes, no en aguas internacionales. Pero, y aquí viene otra de las cuestiones clave, aunque las aguas territoriales están divididas entre Omán e Irán, el control operativo y la vigilancia militar recaen en gran medida sobre la República Islámica de Irán, ya que Irán mantiene bases navales en sus islas del estrecho, como las islas de Qeshm, de Hormuz y de Abu Musa. Frente a ello, frente a este control efectivo de Irán del estrecho, Estados Unidos mantiene la quinta flota con base en Bahrein, cuya misión principal es precisamente garantizar la libre navegación en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, y mantienen esta presencia como contrapeso al poder iraní. En este sentido, hemos visto la importancia, hemos visto quién lo controla, y alguien puede preguntarse, ¿pero por qué no vamos por otro sitio? Bueno, si hubiera otra salida al mar desde el Golfo Pérsico, Hormuz sería simplemente una más entre varias opciones. Pero lo cierto es que la geografía manda y no la hay, no existe otra salida. El estrecho de Hormuz es el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia el océano abierto. Es cierto que existen rutas alternativas terrestres mediante oleoductos. Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que habían previsto un posible escenario de bloqueo del estrecho de Hormuz, han construido oleoductos de desvío. Pero lo cierto es que estos son insuficientes. Si sumamos la infraestructura de Emiratos y la de Arabia Saudí, en el mejor escenario, a plena capacidad, serían capaces de transportar unos 8,79 millones de barriles diarios, pero por el estrecho normalmente transitan 20 millones.
Es decir, que las rutas de desvío y posibles alternativas que existen a día de hoy solo podrían cubrir, y en condiciones completamente ideales y a plena capacidad, menos de la mitad del flujo habitual. Y esto además se aplica para Emiratos y Arabia Saudí, que son quienes han construido estas infraestructuras alternativas. Pero otros países como Kuwait, Qatar, Bahrein o Irak no disponen prácticamente de ninguna alternativa y exportan la totalidad de su crudo a través del estrecho. Y ya para terminar, me gustaría recalcar que la dependencia es doble. Siempre hablamos desde la perspectiva europea, desde la perspectiva estadounidense, del petróleo que nos llega. Pero la dependencia tiene dos caras. La de que los países que exportan a través de él y los que importan por lo que el estrecho pasa. Entre los exportadores, Arabia Saudí es el mayor exportador, exporta aproximadamente unos 5,5 millones de barriles diarios, que es el 38% aproximadamente del total que se transporta por el estrecho, a lo que se suman Emiratos Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Irán o Qatar, que dependen prácticamente al 100% del estrecho para exportar sus recursos directos. Entre los importadores encontramos los países que muchos ya conoceréis de haber seguido la actualidad estos días. China, India, Japón y Corea del Sur son los principales destinos del crudo que se mueve del estrecho de Hormuz hacia Asia, lo que representa un 70% de todos los flujos de petróleo crudo que se transportan a través del estrecho. Y esto, insisto, explica algo fundamental, y es que Hormuz no es un problema o una cuestión solo de Oriente Medio, es también un problema de Asia. Es el corazón energético, si queremos utilizar esos términos, de las mayores economías manufactureras del mundo. Japón importa casi todo su petróleo por el estrecho, Corea del Sur también, India tiene una dependencia crítica sobre el estrecho, y China, que es en este momento la segunda economía del mundo y el mayor importador de petróleo del planeta, obtiene de ahí una parte sustancial de la energía que alimenta su industria. En el caso de Europa, tiene una dependencia menor del petróleo, pero esta dependencia se muestra especialmente en el gas natural licuado de Qatar, que es el mayor exportador mundial de gas natural licuado y que solo puede sacar su gas de Hormuz. Y es que además por el estrecho transitan el 25% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado. Por tanto, Iván, visto esto, nos encontramos con un punto absolutamente estratégico. Y además, algo que es importante resaltar y que me gustaría explicar más en detalle es que desde que comenzó el conflicto en Irán y Teherán declaró, ¿no?, el cierre del estrecho de Hormuz, mucha gente se puede haber preguntado, oye, ¿qué significa realmente cerrar el estrecho? ¿Es poner el autobús cuando vas ganando 1-0 fuera de casa en Champions? ¿Es cerrarlo completamente, es poner una verja o colocar una barrera física infranqueable? No, la respuesta es que es algo mucho más sutil y mucho más estratégico, podemos decir. Es realmente hacer que transitar por ahí sea tan peligroso que en la práctica deje de ser viable. Significa convertirlo básicamente en una zona de alto riesgo, donde las aseguradoras se retiran, donde los petroleros dudan, donde cada barco que decide cruzar lo hace asumiendo, ¿no?, que no puede llegar al otro lado, y es en esencia una forma de guerra económica sin necesidad de un enfrentamiento directo a gran escala. Y además, Irán lleva décadas preparando esa posibilidad. Es parte de una doctrina militar bien asentada, pensada precisamente para compensar un poco, ¿no?, esa desventaja frente a potencias navales superiores. Y aquí es donde entra en juego uno de estos elementos que probablemente muchos de vosotros habéis leído, ¿no?, en la prensa en las últimas semanas, que son las minas navales, ¿no? Cuando pensamos en las minas, solemos imaginar algo más igual rudimentario, ¿no? Casi de otra época, pero la realidad es bastante distinta, ya que las minas modernas pueden ser extremadamente sofisticadas. No se limitan a explotar, vamos a decir, cuando algo las toca, sino que permanecen bajo la superficie, flotando a una profundidad calculada para impactar con el casco de un buque mercante,
otras también descansan en el fondo marino y esperan, ¿no? Pacientemente. Y lo que también es relevante es cómo detectan a su objetivo, ya que no dependen solo del contacto físico, sino que muchas de ellas utilizan sensores que captan firmas acústicas, magnéticas o incluso de presión. Es decir, escuchan el sonido de los motores, sienten esa alteración del campo magnético que produce un casco de acero o detectan también cambios en la presión del agua cuando pasa un gran buque por encima. Incluso algunas de ellas pueden ser programadas, ¿no? Para distinguir entre tipos de embarcaciones, ignorando objetivos menores y activándose solo pues, cuando pasan grandes petroleros o buques militares. Ahora bien, sembrar minas en el estrecho de Hormuz no es en sí mismo lo más complicado, ¿no? Lo realmente eficaz es cómo se integran dentro de una estrategia más amplia, porque Irán no depende de una única herramienta, ¿no? Lo que plantea es realmente una combinación de capacidades que juntas pues generan ese efecto multiplicador, ¿no? Por un lado, como decía, están las propias minas que convierten ese tránsito en una lotería bastante peligrosa. Por otro, también tenemos lanchas rápidas, pequeñas, ágiles, difíciles de detectar en grandes números, ¿no? No están diseñadas para enfrentarse frontalmente a un destructor moderno, pero las utiliza Irán para saturar, confundir y atacar en enjambre, ¿no? Y es la lógica esa de muchos contra pocos, ¿no? A eso se le suman además los misiles antibuque, que están desplegados desde la costa o desde plataformas móviles. Incluso Estados Unidos, las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, es el Pentágono, estiman que Irán aún posee actualmente más de la mitad de lanzadores móviles de misiles. El estrecho de Hormuz, como comentabas tú, Dani, al principio, al fin y al cabo, geográficamente es un lugar muy estrecho, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, pues juega a favor de Irán, ya que le permite, pues eso, cubrir amplias zonas, ¿no? Con sistemas relativamente más limitados. Un buque que navega por ahí, al fin y al cabo, pues no tiene tanto margen de maniobra, ¿no? No puede simplemente desviarse y alejarse cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, luego, además, tenemos la dimensión psicológica, ¿no? Que muchas veces puede ser la más decisiva. No hace falta hundir decenas de petroleros para cerrar el estrecho, ¿no? Basta con unos pocos incidentes bien elegidos en el momento adecuado para que el propio miedo y la disuasión pues haga el resto del trabajo, ¿no? Con esos pequeños ataques ya desde ese momento pues las primas de seguro se disparan, las rutas se reconsideran y al fin y al cabo pues tenemos a los mercados que acaban reaccionando negativamente y se produce todo ese efecto dominó, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿qué pasa si realmente Estados Unidos o una coalición decidiese limpiar esas minas? Pues que al fin y al cabo no es una tarea ni rápida ni sencilla, ya que requiere mucho tiempo, requiere recursos especializados y condiciones de seguridad efectivamente que nunca van a estar garantizadas en el contexto actual. Incluso, ¿no? Como habíamos comentado estas últimas semanas, con Donald Trump exigiendo esa coalición internacional para reabrir el estrecho de Hormuz, pues no estamos hablando en caso de que se llevase a cabo de una solución inmediata, porque podría llevar muchas semanas dependiendo de la propia densidad del minado y de la presión militar en la zona. Por ello, la estrategia iraní tiene cierta lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo no se trata de mantener el estrecho cerrado indefinidamente, pero se trata de interrumpirlo el tiempo suficiente como para provocar un shock en los mercados globales. No es un golpe seco que altera precios y genera una gran incertidumbre. Al fin y al cabo, el estrecho de Hormuz no es solo un paso marítimo, es una auténtica arteria energética global. Una parte significativa del petróleo mundial transita por ahí y en un sistema tan interconectado como es el actual, ¿no? Cualquier interrupción, por muchas veces breve que sea, pues tiene muchas repercusiones, ¿no? Que se sienten a miles de kilómetros. También me gustaría resaltar que cómo Irán ha diseñado también sus capacidades para ser resiliente, ¿no? Ya que muchas de sus herramientas son móviles, son dispersas, ocultas, y esto evidentemente también
complica enormemente cualquier intento de neutralización. Incluso si se destruyen ciertas bases o lanzaderas, como ha estado realizando tanto Estados Unidos como Israel en sus ataques contra Irán, pues la capacidad de seguir operando no desaparece por completo, ¿no? Entonces, cerrar el estrecho de Hormuz, podemos decir que se trata de un acto que es todo un proceso, no es un acto puntual, y es un proceso que combina tanto preparación como ejecución y la explotación de todo ese impacto mediático y económico. Y al fin y al cabo es una forma, ¿no?, de guerra asimétrica llevada al mar. Y también esto me gustaría hilarlo, Dani, si te parece, con Estados Unidos y Donald Trump, ¿no? Porque desde que se cerró, desde que Irán declaró, ¿no?, el cierre del estrecho de Hormuz, hemos visto a Donald Trump, por una parte, quejándose de Irán de cerrar el estrecho, pero por otra parte también lo hemos visto confiado, afirmando que Estados Unidos no necesita el estrecho de Hormuz. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Dani, ¿realmente esto tiene alguna base, algún fundamento de que Estados Unidos realmente no necesita el estrecho de Hormuz? ¿O es una vez más Donald Trump pues cambiando un poco su forma de pensar en el día a día, ¿no? Bueno, efectivamente, como dices tú, lo dijo Trump y lo dijo en términos bastante claros. Dijo que Estados Unidos no importaba prácticamente petróleo a través del estrecho y que no iba a importar en el futuro, que por tanto no lo necesitamos, no necesitaban. También es importante entender que hizo esas declaraciones en un contexto en el que trataba de presionar a terceros países, especialmente la Unión Europea, pero también otros como Japón y Corea del Sur, a unirse a una operación para abrir el estrecho, alegando que, según las declaraciones de Trump, que ellos en el fondo lo estaban haciendo por el resto del mundo y el resto del mundo, que realmente sí dependía del estrecho, no quería implicarse, ¿no? ¿Es esto así? La realidad, como siempre, es algo más compleja. Para hablar de esto tenemos que hablar invariablemente del fracking. El fracking ha transformado la posición energética de Estados Unidos de manera radical en los últimos años. Por ejemplo, la producción estadounidense de petróleo pasó de contar con un 2% de fracking en 2005 aproximadamente a un 80% en 2025. Es decir, en 20 años un crecimiento absolutamente increíble, ¿no? Ese mismo año, en 2025, Estados Unidos tuvo la mayor producción mundial de petróleo y se había convertido en 2018 en comercializador neto de energía. Entonces, por tanto, Estados Unidos no necesita petróleo del exterior, en general, gracias al fracking, ¿no? Este cambio es cierto, son datos y es históricamente muy significativo. Durante muchas décadas, la vulnerabilidad estratégica de Estados Unidos recaía en la energía, con lo que se refiere frente al Golfo Pérsico, que era el principal motor de su política exterior en la región, esa dependencia energética. La doctrina Carter, si nos acordamos, de los 80, declaraba explícitamente que cualquier intento de una potencia exterior de controlar el Golfo Pérsico sería considerado un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos y respondido por todos los medios necesarios, incluyendo la fuerza militar. Que venga esta estrategia en términos tan claros de un presidente como Jimmy Carter, cuya agenda era muy contraria al intervencionismo y a las intervenciones militares en general, demuestra la crucial importancia que tenía el estrecho en este momento para Estados Unidos. También en este contexto provenía ese miedo y ese pánico, en cierto sentido, al que se volviera a producir un embargo, como ya ocurrió en el 73, ¿no? Con la crisis del petróleo y esa situación de vulnerabilidad dependiendo de petróleo de otros. Aquí el fracking, como digo, cambia esta ecuación y Estados Unidos ahora mismo, a día de hoy, obtiene solo alrededor de medio millón de los 20 millones de barriles que consume al día a través del estrecho, que es una cantidad muy baja que podría sustituirse, llegado el caso, con petróleo de otros lugares. La dependencia directa
de Estados Unidos del petróleo que pasa por Hormuz es marginal, especialmente si la comparamos con la dependencia que tenían hace 30 años. Hasta aquí, Donald Trump tiene toda la razón. Estados Unidos no necesita el estrecho de Hormuz para garantizar su suministro de petróleo. Esto es un hecho. Estados Unidos no se va a quedar sin petróleo porque se cierre el estrecho de Hormuz. Sin embargo, como decía antes, la realidad es algo más compleja, ya que estamos hablando de un mercado global con un precio global. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra y 20 millones de barriles dejan de llegar al mercado mundial, el precio del crudo sube en todo el planeta, sin importar de dónde venga el petróleo que consume cada país. El petróleo estadounidense se disparó un 11% el día siguiente del discurso de Trump en el que dijo que no necesitaba Hormuz y cerró por encima de los $111 el barril, que en aquellas fechas era el precio más alto de los últimos 4 años y una de las mayores subidas en un solo día de la historia reciente, ¿no? El crudo de West Texas se había negociado alrededor de los $100 por barril justo antes del discurso, cuando antes de que comenzara la guerra se estaba negociando alrededor de los $70, ¿no? El impacto en el precio de la gasolina en Estados Unidos fue significativo, ya que subieron a un promedio de $4,11 por galón. Estos altos precios del crudo y la gasolina ya estaban pasando factura a la economía estadounidense y esos efectos se exacerbaron, sobre todo en estadounidenses de clase media o baja que ya están lidiando con los costes elevados en muchos productos derivados de estos costes energéticos y a muchas pequeñas empresas. Además, aunque Estados Unidos no tenga dependencia directa del petróleo del Golfo, sus aliados más importantes sí la tienen. Japón, Corea del Sur, India, Alemania, Italia, Francia. Todas estas economías son democracias aliadas de Washington, dependen críticamente del petróleo que pasa por el estrecho. Cuando estas economías sufren una crisis energética, las consecuencias no se quedan únicamente en sus fronteras, es que se reducen también las compras de productos americanos, se encarecen los componentes que estas economías producen y de las que depende la industria estadounidense. Se desestabiliza el sistema financiero internacional en el que están invertidos todos los fondos de pensiones americanos, por ejemplo, ¿no? Una crisis económica, al fin y al cabo, en Japón o Alemania, no es un problema japonés o alemán, es un problema de todos. Y teniendo en cuenta la posición preponderante en el orden mundial que tiene Estados Unidos y en la economía financiera, con esas grandes empresas, esos grandes mercados, esos grandes fondos de inversión, afecta a Estados Unidos especialmente. Otro aspecto que conviene tener en cuenta es el del dólar, Iván. Es que desde los acuerdos con Arabia Saudí en los años 70, el petróleo del Golfo se comercia en dólares. Y esto significa que cualquier país que quiera comprar petróleo de Oriente Medio, primero necesitas conseguir dólares. Y ya con esos dólares compras el petróleo. Esto genera una demanda estructural de dólares y permanente, que es una de las razones por las que la divisa estadounidense mantiene su estatus como moneda de reserva mundial. Todo el mundo necesita dólares para comprar energía. Lo que a su vez, esta demanda y este papel del dólar como moneda de reserva mundial permite a Estados Unidos financiar su deuda a tasas de interés más bajas, lo cual es especialmente importante en términos económicos en un contexto como el actual, donde está aumentando muy significativamente la deuda estadounidense. Estas tasas de interés más bajas para financiar su deuda también, y este papel de reserva de su divisa les permite importar bienes también a precios más baratos y, sobre todo, proyectar poder financiero global. Y es que este papel es una de las bases del poder estadounidense. Si el petróleo del Golfo dejara de denominarse en dólares, o el sistema exportador del Golfo Pérsico se fragmentara hasta el punto de que otros actores tomaran en control una posición que pudiera disputar la hegemonía de Estados Unidos, todo ese base, ese andamiaje del poder financiero estadounidense quedaría bastante debilitado. De ahí estas amenazas y declaraciones de Irán diciendo que dejarían pasar a buques si pagaban
el petróleo en moneda local o en yuanes, ¿no? Esto es una amenaza fundamental para el poder estadounidense. De hecho, no es casualidad que una de las preocupaciones estratégicas principales de Washington sea que China y Rusia impulsen el comercio del petróleo en yuanes u otras divisas. Esto no tiene que ver directamente con el cierre del estrecho de Hormuz, pero sí indirectamente, ya que esta situación de inestabilidad, de conflicto, de un Irán proyectando poder sobre el estrecho, buscando alternativas en esa situación de conflicto abierto, puede generar una situación de inestabilidad en la que se busquen alternativas y muchos actores, si se les ofrece la posibilidad, si divisas alternativas garantizan una estabilidad que no garantiza el dólar, pueden plantearse esa decisión. En definitiva, Iván, y respondiendo directamente a tu pregunta, ¿Estados Unidos necesita el estrecho de Hormuz para garantizar su suministro? No, Estados Unidos tiene petróleo y puede satisfacer sus necesidades energéticas con su propio petróleo y diversificando el poco petróleo que sería necesario que exportara, porque es una cantidad, como hemos visto, bastante pequeña y fácilmente diversificable. Ahora, a partir de ahí, a partir del suministro puro, Estados Unidos tiene intereses estratégicos vitales en el estrecho de Hormuz. De hecho, el propio Donald Trump hizo una campaña centrándose mucho en los costes de la vida, en la inflación, en cómo habían subido los precios para los ciudadanos. El precio del petróleo que suba por esta crisis también afecta a Estados Unidos, también afecta a su inflación, también afecta al coste de sus productos y por tanto tiene unas consecuencias directas sobre Estados Unidos, por lo que es cierto parcialmente. No lo necesitan en términos de garantizar su suministro, pero el cierre del estrecho de Hormuz afecta directamente y de manera frontal a los intereses de Estados Unidos, no solo internos, sino también externos, Iván. Decías además, Dani, al principio del podcast, cómo a través del estrecho de Hormuz, pues no solo pasaba petróleo, ¿verdad? Sino que pasaban fertilizantes, alimentos, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí ahora me gustaría un poco dar datos y detalles, ¿no? Sobre qué pasa realmente a nivel económico cuando el estrecho de Hormuz se cierra, ¿no? ¿Qué repercusiones, qué, digamos, efecto dominó tiene esto en los mercados globales, ¿no? Veíamos al principio del conflicto, en los primeros compases, ¿no? Cómo el barril Brent pasó ya inmediatamente de $71 a 77 en cuestión de días, un salto del 8% casi inmediato, ¿no? Y a medida que la situación, ¿no? Se tensaba y evolucionaba, pues el precio llegó a superar, ¿no? esa barrera psicológica de los $100 por barril. Y al fin y al cabo, cuando el petróleo cruza ese umbral, las implicaciones se multiplican. ¿Por qué? Porque no es un problema solo para los países importadores, sino que es un problema para toda la cadena económica global. El transporte marítimo, el aéreo, la logística terrestre y todo empieza a encarecerse. Y este incremento de costes pues se va filtrando poco a poco, ¿no? Pero si rascamos un poco más, el verdadero terremoto económico no está solo en el petróleo, en el gas, sino es todo lo que viene después. Es en lo que depende de ellos realmente. Porque si, por ejemplo, entramos en la cadena de valor de los fertilizantes, este es uno de los puntos más críticos de todo el sistema. La región del Golfo Pérsico es uno de los principales suministradores mundiales de fertilizantes, especialmente urea, que es uno de los más utilizados en agricultura. Aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. Esto significa, por lo tanto, que cualquier interrupción ahí no es solo un problema del sector, no es un problema sectorial, sino es un problema global. Y además, la producción de fertilizantes nitrogenados depende directamente del gas natural, es su materia prima clave. Por lo tanto, si el gas se encarece o escasea, la producción de amoníaco, que es la base de muchos fertilizantes, se resiente. Y si ese amoníaco falla, todo el sistema pues empieza a tambalearse, ¿no? En el contexto de esta crisis, los precios de los fertilizantes hemos visto que llegaron a aumentarse hasta un 32%, y las proyecciones apuntan a que podrían duplicarse si esta disrupción se prolonga.
¿Y qué pasa en la práctica? Pues que los agricultores empiezan a usar menos fertilizante porque no pueden permitírselo. Y eso reduce los rendimientos agrícolas. Menos producción, menos oferta y precios más altos. Es un efecto dominó, pero que tiene consecuencias muy reales, porque esto no se queda solo en cifras macroeconómicas, sino que esto se traduce en el precio del trigo, del maíz, del arroz y en la cesta de la compra. Y aquí aparece otro dato clave, que es que la demanda de fertilizantes es altamente inelástica, es decir, no puedes simplemente dejar de usarlos sin asumir consecuencias. Por lo tanto, si reduces su uso, vas a reducir la producción. Países como la India, por ejemplo, que importan más del 40% de su urea y fertilizantes fosfatados desde la región del Golfo, quedan especialmente expuestos. Tenemos a Brasil también, que por su parte dependen prácticamente por completo de las importaciones de fertilizantes. Y en África, donde ya existen ciertamente tensiones estructurales en la seguridad alimentaria, pues el impacto puede ser directamente crítico. Incluso ya tenemos déficits estacionales de hasta el 25% en algunas regiones africanas, ¿no? Porque además, cuando sube el precio de los alimentos, la historia nos ha enseñado que las consecuencias, pues normalmente pueden ser explosivas, ¿no? Con protestas, inestabilidad, presión política. Pero la cosa no acaba ahí, porque también tenemos otra pata de todo este sistema, que son los minerales críticos. Y aquí, para poner un ejemplo, un caso de estudios donde entra en escena el cobalto, que es un material esencial para baterías, para la transición energética, pero cuya cadena de suministro es mucho más frágil de lo que parece, ¿no? Porque el 70 y el 80% del cobalto mundial proviene de la República Democrática del Congo, que es una concentración brutal, pero lo interesante es que su procesamiento depende de productos químicos como el ácido sulfúrico, que a su vez está vinculado a la industria del azufre, derivada del petróleo. Es decir, volvemos al punto de partida, que es la energía. Si el flujo de petróleo y el gas se ve afectado, también lo hace esa producción, ¿no?, de estos químicos. Y esto impacta directamente en la capacidad de procesar minerales como el cobalto. No es un efecto inmediato, pero que sí es acumulativo. Además, gran parte del cobalto se exporta para su refinado, principalmente a Asia, a China. Y esas rutas comerciales también dependen de esa estabilidad marítima global. Entonces, aquí aparece lo que muchas veces se menciona en documentos como cobalto fuera de especificación, es decir, material que no alcanza los estándares necesarios para su uso industrial debido a problemas en el procesamiento y algo que puede aumentar si las cadenas químicas se ven alteradas, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, tiene implicaciones directas en industrias clave como automoción, tecnología, energías renovables. Si el suministro de cobalto se tensiona, pues esa producción de baterías puede ralentizarse, ¿no? Y por lo tanto, al final lo que emerge de todo esto es una idea muy clara, Dani, y es que el cierre del estrecho de Hormuz no es un evento aislado, sino que es un multiplicador de crisis. Afecta al petróleo, pero también al gas, a los fertilizantes, a los alimentos, a los minerales críticos, a la industria, a toda esa estabilidad social, ¿no? Es como una pieza de dominó que al caer no tira solo la siguiente, sino que va a varias filas a la vez. Y lo que más sí quiero también es esa velocidad, ¿no?, a la que todo esto puede ocurrir. Y para ir ya, si te parece, Dani, encarando esta parte final del podcast, podemos hablar un poco de qué conclusiones se pueden sacar, porque hemos visto, ya para irnos más hacia el contexto actual, hemos visto cómo ha habido intentos de, bueno, altos al fuego, de que parece que Irán abría el estrecho de Hormuz y al día siguiente lo volvía a cerrar. Hemos visto cómo Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a todos los puertos iraníes, ¿no? No permitiendo que buques vayan o salgan de los puertos iraníes. Y a mí lo que me da la sensación, Dani, es que no va a haber ninguna solución sólida a corto plazo, porque todos estos intentos tienen un componente en común, que es una absoluta fragilidad. Sí, Iván, al final aquí con el estrecho de Hormuz hay una cosa clara y es que la geografía no cambia. Y el estrecho va a seguir siendo importante hoy, mañana y en el futuro. Desde algunos sectores se alega que, hombre, como la importancia de Hormuz está ligada
al petróleo y el gas, si el mundo va avanzando hacia energías renovables más rápido de lo previsto, la dependencia del estrecho disminuirá, ¿no? Gradualmente. Yo no estoy demasiado de acuerdo y por eso hacía mi introducción al principio, ¿no? Hablando de la importancia histórica de Hormuz. Al final, insisto, la geografía no cambia y va a ser un punto clave, eh, haya petróleo o no, como ya lo era antes. Obviamente, sin petróleo, su capacidad como punto destructivo e impulsor de la economía global se reduce, pero va a seguir siendo un punto estratégico fundamental. Además, eh, todas estas visiones creo que omiten partes fundamentales, y es que el estrecho de Hormuz va a seguir siendo crítico, por lo menos durante las próximas décadas y nuestro tramo de vida, con total seguridad, independientemente de lo que pase el petróleo, ya que por mucho que la transición energética avance, el transporte pesado, la aviación, la navegación marítima, mucha industria, tiene pocas alternativas al petróleo en corto y medio plazo. Segundo, si se consiguieran esas alternativas, el gas natural licuado, que se considera como una energía de transición absolutamente estratégica, también pasa por por el estrecho, ¿no? Eh, Y además, es que, como decía antes, incluso sin ninguna importancia en términos de hidrocarburos, el estrecho sigue siendo la única salida marítima del Golfo Pérsico para cualquier tipo de mercancía. Por lo que eh, hablar de un posible escenario en el que el estrecho va perdiendo importancia en términos temporales aceptables es descabellado, si no imposible. Con respecto a los saltos al fuego y soluciones que tú comentabas, aquí se producen dos dinámicas bajo mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo. Una, fundamental, que a todo el mundo le interesa un acuerdo. A todo el mundo le interesa que allí haya tránsito. Irán, porque Irán también puede proyectar su poder con ese control, ¿no? Que ejerce con esa distinción de paso inocente cuando hay paso que controlar y que gestionar, y sobre el que amenazar y sobre el que influir. Cuando está cerrado, no. Estados Unidos ocurre exactamente igual. Interesa ese estrecho abierto, que el petróleo fluya, que bajen los precios, que genere cierta estabilidad económica, que dé un respiro a sus aliados, y con el resto de actores ocurre lo mismo. Pero al mismo tiempo, como decía, convergen dos dinámicas. La otra, aparte de esa presión y de esa pulsión hacia el acuerdo que se entiende como mutuamente beneficioso, existe presión en los actores, tanto en Estados Unidos como Irán, para ejercer fuerza precisamente por la importancia del punto estratégico. Irán sabe que el estrecho de Hormuz es su mayor baza. De hecho, durante las últimas décadas hemos visto cómo Irán, ante cualquier eventualidad, amenaza de conflicto con Israel o algún revés que han sufrido en los países de su entorno, cuando veían que se amenazaba su poder o su proyección regional, rápidamente han sacado la amenaza del estrecho de Hormuz. Podemos cerrar el estrecho de Hormuz, podemos dificultar el paso del estrecho de Hormuz, podemos cobrar peaje a los buques que pasen por el estrecho. Y esto ha sido la estrategia iraní durante décadas. Mucha gente, precisamente por esta eh, constancia de la amenaza, consideraba que Irán era, pues eso, como le gusta decir a Trump, un tigre de papel, pero que luego a la hora de la verdad no lo iba a hacer, ¿no? Y siempre se especulaba con esa posibilidad, con el daño que podía hacer al resto de Oriente Medio, Irán y las relaciones con ellos, etcétera. Pero cuando se han visto amenazados de verdad, lo han acabado haciendo sabiendo que es su mayor baza para generar daño. Y ahora mismo la capacidad de Irán para proyectar disuasión respecto a futuros ataques de Estados Unidos, de Israel o intentos futuros de derrocar el régimen pasa precisamente por Hormuz. Irán no puede proyectar disuasión en términos militares con respecto a Israel o Estados Unidos, por mucho que sus operaciones de lanzamiento de misiles hayan tenido éxito en algunos casos, haya que seguir analizando en otros y podamos debatir acerca del componente estrictamente militar, lo cierto es que es que Irán, su mayor baza estratégica es esta, porque implica unas consecuencias globales muy destructivas con un coste asumible en términos operacionales para Irán. Como tú bien has explicado,
cómo se cierra el estrecho. Es una operación que Irán puede asumir y asume con sus riesgos y sus dificultades, ¿no? Pero desde luego con menos riesgos y dificultades que entrar en un conflicto abierto con Israel, como estamos viendo, o con Estados Unidos, que implica un conflicto regional, ya que la única manera que tienen es de atacar a Estados Unidos, atacar a sus bases y sus recursos en Oriente Medio, como hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, por tanto, la presión para Irán es esta, y la presión para Estados Unidos es precisamente hacer y mostrar que estas acciones son absolutamente intolerables, para lo que se debe recurrir con el uso de la fuerza e imponer un coste significativo a Irán, que también, a su manera, actúe como disuasión, como factor disuasorio ante futuros intentos o amenazas de Irán de controlar el estrecho. Por eso yo creo que estas dos dinámicas convergen, la de todos necesitamos un acuerdo y la de todos necesitamos proyectar fuerza aquí y no ceder, porque esta es nuestra mayor baza estratégica. En ese sentido, como operan las dos dinámicas y chocan, se produce, bajo mi punto de vista, la situación que tú comentas. Se llega a un acuerdo, pero el acuerdo es frágil, se sigue negociando, parece que se avanza, pero se vuelve a elegir la fuerza cuando se desvían las negociaciones, cuando se ejerce la fuerza y se amenaza, parece que se llega a una estrategia de punto final, y cuando surge la pregunta del ahora qué, se vuelve a avanzar en las negociaciones, pero un lado percibe que el otro no le da lo que quería, que está jugando con él, que están perdiendo el tiempo, y se vuelve a la amenaza de la fuerza por este equilibrio, este frágil equilibrio entre estas dos dinámicas, bajo mi punto de vista, que a corto plazo continuarán, pero que yo creo que irremediablemente tienen que acabar en algún tipo de acuerdo. Pues yo creo que también estamos en una fase en la que ambas partes perciben que tienen cierto margen para tratar de explotar las debilidades del otro. Irán está en una situación económica muy compleja, los ataques han debilitado sus infraestructuras, especialmente energéticas, y su capacidad militar. Necesita el estrecho abierto para exportar su petróleo también. Necesita mostrarse como un actor constructivo a la hora de contentar a sus aliados como China. Estados Unidos también necesita el estrecho abierto, pero percibe que tiene cierto margen hasta las elecciones de medio mandato, ¿no? Donde sí le puede pasar factura. Y es el momento de presionar a Irán para evitar que perciban toda la situación de conflicto general como una victoria si se llega a un acuerdo en el que Irán percibe que Estados Unidos ha cedido más de lo que han cedido ellos, y por tanto interpretan toda esta situación, su defensa y su asertividad en el estrecho de Hormuz, como una victoria, lo que les puede llevar a tratar de hacerlo en el futuro, o tratar de lidiar con Estados Unidos e Israel bajo esa posición de fuerza, que es lo que Estados Unidos quiere evitar. Por tanto, yo creo que a corto plazo operan mucho estas dinámicas, pero un poco más a medio, en el corto largo, ¿no? Eh, lo inevitable es que se llegue a algún tipo de acuerdo, pero bastante frágil, y como vemos con muchos conflictos, bajo amenazas constantes, vulneraciones de un posible acuerdo constantes, etcétera, y cierta inestabilidad que es posible que se pase a asumir como la nueva normalidad. No sé cómo me he alargado demasiado, pero no sé cómo lo ves tú, Iván. No, yo concuerdo con la misma idea, Dani. Al fin y al cabo, en el corto plazo seguramente veamos mucha fragilidad y lo estamos viendo ahora de potenciales acuerdos que parece que se van a llevar, que van a ser efectivos, y al día siguiente cualquiera de los actores pues anuncia la medida contraria, porque aquí el problema también viene porque Irán cree que el tiempo juega a su favor, ¿no? Irán cree que está como ganando el conflicto, considera que cerrar el estrecho de Hormuz le, digamos, prevé una situación de disuasión, le prevé una situación de fuerza en las negociaciones, y considera que por ahora no es el momento de cumplir con las demandas de Estados Unidos, ya que se encuentra en una posición de fuerza, ¿no? No aceptará las posiciones maximalistas de Estados Unidos porque considera que el tiempo juega a su favor, ¿no? Veremos cómo evoluciona esto, pero lo realmente importante y lo que hemos tratado en este podcast es que mientras el estrecho de Hormuz continúe o bien cerrado, o que digamos que los buques mercantes consideren que la disuasión es demasiado elevada y no se, digamos, que no haya una situación de seguridad y protección para estos buques, pues las repercusiones económicas en todo el sistema económico, pues
pues son tremendas, ¿no? Y no solo afecta al mercado energético, sino, como hemos visto, afecta a la seguridad alimentaria global. Por lo tanto, yo creo, Dani, que es momento de dejarlo aquí. Nos gustaría escucharos a todos y leeros en comentarios sobre qué opináis al respecto. También nos gustaría leeros sobre qué os parecería que tratemos en próximos podcasts una serie de episodios sobre los diferentes estrechos, ¿no? Esos puntos de estrangulamiento marítimo, esos puntos calientes que mueven todo el sistema económico global. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en cada episodio. Recordamos suscribiros a The Political Room, donde podréis tener acceso a todo nuestro contenido exclusivo, no solo tanto a los podcasts, pero también a todas nuestras infografías, análisis exclusivos y premiums míos, de Dani y de todos nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Dani, también, como siempre, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.